Hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal, y esto es muy personal, casi no he escuchado muchas predicaciones de esto. Muy poco. Y es sobre la ascensión de Cristo. Entonces vamos a meditar en varios textos. Por favor, ten tu Biblia a la mano y vamos a estar ahí caminando por varios pasajes. Confío en que si sacas tu celular estás sacando tu Biblia. Confío en ti. Dices, voy a aprovechar a checar unos mensajes. Pero confío en ti. Confío en que si lo traes en tu celular vas a checar tu Biblia. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque eres bueno. Acabamos de cantarte gracias, gracias por cuán bueno eres, Señor. Padre, perdónanos, y lo digo en primera persona, Señor, perdóname cuando he hecho de la iglesia o el de congregarme una actividad más en mi agenda de la semana. Y los otros días muchas veces dejo de ser iglesia. Perdóname, Señor. Porque tú nos has llamado a que tu reino avance por medio de tu iglesia, haciendo discípulos, y muchas veces me puedo llenar de tantas actividades aún dentro del ministerio y no cumplir la que tú me llamaste a ser discípulos. Perdóname, Señor. Ayúdanos y ayúdanos en esta tarde a conectar tu propósito, la ascensión de tu Hijo, con nuestra vida diaria. De tal manera, mi Dios, que nuestras vidas produzcan fruto para tu gloria. Perdóname, Señor, porque tú nos llamaste a que tu reino avance a través de tu iglesia. Y a veces, Señor, nosotros hemos puesto tu iglesia como una actividad más de muchas otras. Pero hoy, Señor, te pido que nos ayudes, nos perdones, nos fortalezcas, nos levantes y nos guíes al cumplimiento de tu propósito. Oh, mi Dios, no queremos ni siquiera ser creyentes que no estén llevando frutos. Queremos ser creyentes que a través de tu obra, de tu gracia y de tu poder, produzcamos frutos, Señor. Como bien se nos enseñó ayer, Señor, en el estudio de tus atributos, tú eres omnipotente, Señor. Y por lo tanto no estamos solos. Tú, Señor, y tu poder está con nosotros. Ayúdanos a que tu reino avance, ayúdanos a hacer discípulos, ayúdanos a llevar fruto, todo para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. La semana pasada, yo creo que no solo aquí, sino en general, muchos escuchamos sobre temas como la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la sepultura de Cristo, y hay ocasiones que esos temas se vuelven a tocar hasta el próximo año. Como por ejemplo en diciembre, normalmente ¿de qué se habla? De la natividad, del nacimiento de Cristo. Pero hermanos, hay doctrinas que deben ser columnas
en nuestra fe diaria. Solo que hay ocasiones que, por ser doctrinas, parecieran de repente como estar desconectadas de nosotros. Como decíamos, creo, el domingo me parece que hablábamos un poco de las resurrecciones. ¿Qué tiene que ver la ascensión de Cristo con el problema que tengo en mi casa? ¿Qué tiene que ver la ascensión de Cristo con el hecho de que no tengo para pagar mi renta? ¿Cómo trae consolación a mi vida la ascensión de Cristo siendo que tengo un familiar enfermo? Y cuando yo no puedo conectar estas doctrinas de mi necesidad diaria o mi tribulación o mi desierto, mi tendencia se vuelve a yo alejarme de lo que es doctrina. Por eso, muchas veces lo único que voy a ponerme en primera persona, lo único que estoy buscando muchas veces de iglesia en iglesia en iglesia o de congregación en congregación y congregación es aquello que muchos dicen una palabra fresca. Más en estos calores, ¿no? Dices, quiero escuchar una palabra nueva de Dios. Pero cuando mi búsqueda es ese tipo de cosas de quiero escuchar a Dios, quiero así dice el Señor, tiene mucho que ver con la condición de mi corazón. ¿Por qué? Por el hecho de que no estoy sabiendo conectar las doctrinas centrales de la palabra a mi vida diaria, a mi caminar diario. Por eso es que muchas veces es, ¿y de qué van a hablar hoy? ¿Del Evangelio? ¿Otra vez? Yo pensé que ibas a hablar de las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De la ascensión de Cristo? ¿Y eso qué? Háblame del libro de Ezequiel y la rueda llena de ojos del capítulo 1. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude a cuando encaremos doctrinas principales de la Escritura, podamos ver la aplicación a nuestras vidas. Y en lo personal, y te lo comparto de esta manera, yo creo que la doctrina de la ascensión de Cristo no es una doctrina secundaria como lo es donde estuvo Cristo entre su muerte y resurrección. Aquí estamos de una doctrina primaria. Te lo pongo desde esta manera. Sin la ascensión de Cristo, no tenemos segunda venida de Cristo. Así de fácil. Quita la ascensión de la Biblia, no tiene segunda venida de Cristo. El teólogo Luis Berkhoff describe la ascensión de la siguiente manera. Es el ascenso visible de la tierra al cielo de la persona del mediador, es decir, Cristo. Y lo primero que obtenemos como lección de la ascensión de Cristo es que el cielo es un lugar específico, al igual que la tierra. Lo primero que tenemos es el cielo existe, es un lugar específico y es real. Berkhoff sigue diciendo, hay una triple importancia de la ascensión de Cristo. Número 1, claramente incorpora la declaración de que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio hecho a Dios y por lo tal fue presentado a Dios en el santuario más íntimo. El Padre consideró la obra de Cristo como una obra mediatoria de Cristo y la declaró como suficiente. En otras palabras, si la obra de Cristo no hubiera sido completa, nuestro Señor no hubiera podido ascender a los cielos. Algo hubiera faltado.
Pero Él dijo en la cruz, consumado. ¿Cómo sabíamos que eso fue consumado? No solo en la resurrección, sino también en el hecho que Él ascendió a los cielos. El Padre, dice Berkov, lo admitió en la gloria celestial. La segunda importancia que que vemos en la ascensión de Cristo. Fue también modelo en cuanto a que fue profético de la ascensión de todos los creyentes. ¿Te acuerdas que Efesios dice que tú y yo estamos sentados en dónde? ¿En lugares? Bueno, la ascensión de Cristo es el sello profético de esa realidad espiritual. Y en tercer lugar, la ascensión de Cristo fue también útil para preparar un lugar para aquellos que están en Cristo. ¿Te acuerdas que Jesús dijo? Él dijo que era necesario que Él fuera al Padre con el fin de preparar un lugar para nosotros. La ascensión entonces tiene esta triple importancia que se conecta a una esperanza para nosotros. Por lo tanto, con la ayuda de Dios, esta tarde quiero bosquejar el tema de la ascensión de Cristo bajo 3 encabezados. Y el propósito que quiero lograr con la ayuda de Dios es que no solo veamos un fundamento en nuestra fe, sino que veamos un motivante para que sigamos adelante en el propósito que Dios nos llamó a hacer. Entonces, mis 3 encabezados esta tarde son la ascensión anunciada, la ascensión narrada y la ascensión aplicada. Veamos entonces en primer lugar una ascensión anunciada. Al igual que la muerte, la sepultura y la resurrección fueron eventos que según 1 Corintios 15 se dieron conforme a las Escrituras, el momento de su ascensión no fue un plan B del Señor. Fue algo que el Señor mismo anunció. Y lo que vemos entonces, mis hermanos, en la ascensión anunciada es el despliegue de la providencia de Dios, entendiendo providencia como el cumplimiento fiel del plan de Dios. ¿Qué es entonces lo que vemos aquí, hermanos? Vemos que el plan de Dios se cumple como Él dijo. Y al ver cómo el plan de Dios se cumple, debiera motivarnos a todos nosotros, hermanos, a descansar en la obra del Señor. Mis hermanos, Dios está obrando en tu vida. Él determinó un propósito en tu vida y ese propósito se va a cumplir para su gloria. ¿Tienes dudas? Yo muchas veces. Pero cuando veo la ascensión cumpliéndose tal cual lo dijo Dios, trae confianza a mi corazón diciéndome, así como cumplí aquí, voy a cumplir aquí, porque Él lo ha determinado. Mira las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 6:62. El contexto es cuando el Señor está explicando sobre su sacrificio. Hablaba de comer su carne, beber su sangre, y muchos al escuchar estas verdades le respondieron, Señor, dura es esta palabra. Es más, dice la Biblia que cuando empezaron a escuchar por así decirlo, tipo de mensaje que Él predicó o que Él enseñó, dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Y entonces Él les dice a los más cercanos, ¿esto que les acaba de decir les ofende? Y entonces en el verso 62 les dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir ¿a dónde? ¿A dónde estaba? Primero, ¿dónde estaba primero el Hijo del Hombre? Con el Padre, en el cielo. Mira, hermanos,
lo chocante que fue para los oyentes en ese tiempo, porque les acababa de hablar de comer su sangre, beber su sangre, comer su carne. Muchos se fueron, muchos dijeron, dura es esta palabra, y entonces Él les dice, si esto les va a ofender, ¿qué si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, si esto les parece duro, entonces ¿cómo les va a parecer cuando les hable de esto? Juan 14, verso 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a dónde? ¿En dónde? ¿En dónde nos va a preparar lugar? En la casa del Padre. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aquí el Señor les está dando y nos está dando a nosotros una hermosa esperanza, una hermosa noticia. El Señor les está diciendo a dónde va a ir. El Señor les está diciendo, oigan, ya me voy, pero les estoy diciendo a dónde voy a ir. Voy a ir a la casa de mi Padre y ahí les voy a preparar un lugar para todos ustedes. Y eso, mis hermanos, es algo hermoso. Esta realidad debería motivarnos a seguir sirviéndole. Esta realidad debería de motivarnos a comenzar a servirle si no lo estamos haciendo. Mira el verso 12 de Juan 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. ¿Por qué razón dice? Porque yo voy. ¿En qué tiempo está esta frase? Yo voy en futuro. Él está anunciando una tras otra a dónde va a ir. Juan 16, verso 5 en adelante. Pero ahora voy, ¿a dónde? Al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Esto es hermoso. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pecado por cuantos no creen en mí, justicia por cuanto voy ¿a dónde? Al Padre, y no me veréis más. ¿Qué está diciendo el Señor? Oigan, les conviene que yo me vaya. Les va a ir bien si yo me voy. Y no solo les estoy diciendo que me voy a ir, les estoy diciendo a dónde me voy a ir. Juan 17, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy ¿a dónde? Al Padre. Por último, Juan 20, verso 16. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Mira las palabras del Señor, verso 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido ¿a dónde? Esto es hermoso. Esto debiera llenar nuestros corazones de una manera hermosa, hermanos. Aquí hay una declaración que muchas veces, tal vez la hemos leído cientos de veces, pero en las palabras del Señor está, por así decirlo, creando algo que antes no estaba. Mira las palabras del Señor. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué está diciendo, hermanos? He abierto el camino. Ahora ustedes se pueden acercar a mi Padre, porque ya es vuestro Padre.
Ahora ustedes son sus hijos. Mira, voy a poner un ejemplo que tal vez no case bien, pero vamos a poner una situación desde esta perspectiva. Imagínate una familia donde tienen, no sé, 3 hijos. Adoptan a un 4.º hijo. Pero resulta que la adopción se llevó mucho tiempo. Y en ese tiempo que se llevó de trámites de esto, de aquello y de lo otro, hubieron momentos donde parecía que la adopción simple y sencillamente no se iba a dar. Pero al final se logró y entonces entregaron el acta de nacimiento con los apellidos del papá y la mamá. Y ahora de manera oficial, este niño es hijo de la familia. Algo así vemos de cierta manera aquí. Voy a mi padre, pero ¿qué creen? Mi padre también es de ustedes. Mi Dios también es su Dios. Y aquí está entonces el Señor abriendo un camino para que nosotros podamos venir a Dios y decirle, Padre. ¿Te acuerdas de la oración modelo que Él enseñó? ¿Cómo inicia? Padre nuestro. Quiero que por favor la próxima vez que hagas tu oración y puedas llamarle a Dios Padre, pienses, valores y entiendas que podemos llamarle Padre gracias al sacrificio de Cristo. Gracias a la muerte, sepultura, resurrección y ascensión, podemos llamarle nuestro Padre. No solo es nuestro Dios, ahora es nuestro Padre, entendiendo que podemos tener una relación personal con Él. Entonces, hermanos, tenemos estos versículos donde el Señor Jesús estuvo anunciando su ascensión. Me voy a ir al Padre, les conviene que yo me vaya. Estuvo anunciando una y otra vez, y la reacción de sus discípulos era de confusión. No entendían, no comprendían la magnitud de lo que estaba pasando, no estaban asimilando esta verdad. Pero el Señor sí lo sabía. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan, así como lo tiene para nosotros. Hermanos, muchos de nosotros quisiéramos que nuestra vida cristiana fuera como una autopista, de esas de 4 carriles. 160 vas, tranquilo. Le pones el automático todavía y te duermes. Pero es así la vida cristiana, hermanos. De repente llegan unas curvas. De repente llegan topes que nos detienen. Situaciones que nos hacen frenar. Pero recuerda esto. El volante de tu vida no lo llevas tú. Lo lleva Él. Y a donde Él dijo que te iba a llevar, lo va a cumplir. Si ahorita tu vida cristiana parece como de aquí a Ocosingo, va a pasar esa carretera. Mucha curva, mucho tope, bloqueos. Y de repente sientes que no llegas. Y para muchos, me voy a poner en primer lugar, llega la tentación de decir, mejor me regreso. No te regreses. Espera. Confía. Descansa. Porque aquel que dijo que iba a ascender a los cielos y lo cumplió,
es el mismo que hoy nos ha dicho, voy a cumplir mi propósito en ti. Oh, mis hermanos, no sé tú, pero a mí me da mucha paz eso. Porque de repente las curvas no solo dan ganas de echarse para atrás, dan ganas de bajarse del carro y decir, ahí muere. Pero no vamos solos, hermanos. Número 2, una ascensión narrada. Ya vimos anunciada, ahora vemos cómo sucedió, cómo pasó. Es curioso que aunque tenemos muchos textos de cómo el Señor anunció su ascensión, solo tenemos 2 textos que nos narran lo que pasó. Y los 2 textos son escritos por la misma persona, Lucas. Veamos el primero en Lucas 24, versículos 50 al 53. Dice Lucas, verso 50. Y los sacó fuera hasta Betania. Veamos los detalles. Los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, ¿qué hizo? Los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y subió, ¿así dice? Si dice fue llevado, ¿qué nos está diciendo? Que alguien lo hizo, ¿no? O él mismo se llevó. ¿Qué dice? ¿A dónde? Ellos, esto es increíble la reacción de los discípulos. Quiero que la veas. Ellos, los discípulos, después de haberle ¿qué? Adorado, volvieron a Jerusalén tristes. Su Señor se acaba de ir. Ellos adoraron y volvieron a... ¿Por qué volvieron a Jerusalén? Porque él les había dicho que regresaran a Jerusalén. Entonces están obedeciendo lo que les pidió. Adoración, obediencia, gozo. Verso 53. Y estaban siempre ¿en dónde? En el templo. ¿Haciendo qué? Yo le hubiera agregado ahí tomando café. Pero no, ¿verdad, hermanos? Eso es una herejía. El mismo Lucas ahora nos lo va a narrar en Hechos, porque Hechos lo escribió Lucas. Capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue ¿qué? Alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí Lucas está dándonos más detalles de cómo nos lo había dicho. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, mira aquí lo que Lucas agrega. He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Entonces estos hombres, se entiende que estos hombres están viendo cómo el Señor está siendo alzado. Y entonces les agrega, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Veamos algunos elementos que podemos resaltar en estos 2 pasajes. Número 1, hay una bendición sobre los discípulos. Lo dice Lucas en el verso 50. Alzando sus manos, lo bendijo. Hermanos, eso es un detalle hermoso también. Acuérdate, los discípulos están en un momento difícil de entender y lo que Él les da es una bendición, su bendición. Que más adelante, en Hechos capítulo 2, podemos ver que la mayor bendición que el Señor puede darnos es su presencia. Como que no muy, ¿verdad?
No, hombre, es que yo ocupo otras cosas. Mira, hermanos, ¿te acuerdas cuando Dios llamó a Moisés? Y le dice, Moisés, vete a Egipto, voy a liberar a mi pueblo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Moisés dice, ok, pero si me preguntan de parte de quién voy, ¿qué digo? Tú diles, yo soy el que soy. Eso no me dice mucho. Dame señales. Va, ¿qué tienes en tu mano? La vara. Órale, con eso, vámonos. Si te dicen esto, tú haz esto, tú haz aquello, tú haz lo otro. Ahí va Moisés. Camina unos 30 capítulos más en Éxodo. Y nuevamente está la situación. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Con este pueblo ya no puedo. Dios diciendo eso, hermano. Moisés intercede y Dios le dice, mira Moisés, ok, está bien, pero de una vez una cosa te voy a decir, yo ya no voy con ustedes. Voy a mandar un ángel, dice, ¿te acuerdas? Voy a mandar mi ángel los va a guiar. El Moisés que años atrás pidió pruebas, pidió cosas, pidió respaldo, ahora lo vemos diferente. Porque tal vez él hubiera podido decir, Señor, gracias, porque al menos no vamos solos. Va tu ángel con nosotros, que por así decirlo, como decimos por acá, eso ya es ganancia. Es como si Dios te dijera, oye, tienes que ir para allá, Señor, me da miedo, no te preocupes, mi ángel va contigo. ¿Qué le dijéramos al Señor? Gracias. Pero Moisés dice, no, así me mandes todos los ángeles, no los quiero. Si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de este lugar. Si Dios hoy te dijera, te voy a cumplir todo lo que me estás pidiendo, todas esas tus oraciones, hoy te las cumplo, pero yo ya no voy a caminar contigo, ¿qué le diríamos? ¿De verdad, Señor? A Moisés le llevó años aprenderlo. Pasar de dame pruebas, dame esto, dame aquello, a dame tu presencia. Sin tu presencia no quiero nada. Imagínate que nos dijera, voy a ponerlo de así, nos dijera a nivel congregación, ¿sabes qué? Te voy a dar el mejor local de Tuxtla, con clima, estacionamiento, pantallas, equipo de sonido, pero mi presencia no va a estar ahí. ¿Qué es una congregación sin la presencia de Dios? Nada. Pero a veces nosotros nos vamos más por las cosas que llamamos muchas veces bendiciones y nos olvidamos de la más importante, la presencia de Dios. Aquí vemos en la ascensión, Él los bendice. Y la mayor bendición fue la llegada del Espíritu Santo. Lo segundo que vemos en estos textos, fue llevado arriba, ha sido tomado de vosotros. Nuevamente, citando a Berkov, el cielo es un lugar específico. Hermanos, nuestra esperanza es que un día estemos con Él en el cielo. Número 3. Hay dos ángeles que hablan con los discípulos y los ángeles recuerdan una hermosa promesa. Así que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como lo vieron, así vendrá también. ¿Qué está diciendo estos ángeles?
El Señor viene. Y así como lo vieron que se está yendo, así van a ver cuando venga. Esperen su venida, porque Él viene. Otro punto, la respuesta de los discípulos: adoraron, volvieron a Jerusalén, porque eso les pidió el Señor. Estaban en el templo alabando, bendiciendo a Dios. En otras palabras, la respuesta de los discípulos a la ascensión de Cristo fue adoración. Por tanto, hermanos, nuestra respuesta a la doctrina de la ascensión de Cristo debería ser la misma: adoración, alabanza, servicio. Porque si ya se nos dijo que Él viene, hermanos, ¿cómo te gustaría que te encontrara tu Señor cuando Él venga? Qué mejor que nos encuentre adorando, alabando y sirviendo. Ahí donde Dios te puso. Y por último, una ascensión aplicada. Ya vimos anunciada, ya vimos cómo se nos narra Lucas, cómo nos narra en esos dos pasajes. Ahora veamos cómo se aplica. ¿Cómo conectamos esto con nosotros? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo nos ayuda a nosotros hoy en día? Veamos entonces algunas aplicaciones. Lo primero, la ascensión de Cristo dio inicio a la constitución de los ministerios, y no solo los constituyó, sino también les dio propósitos. Efesios capítulo 4, verso 10 al 13. El que descendió, está hablando de Cristo, es el mismo que también, ¿qué hizo? Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí está la ascensión. Verso 11. Y Él, es decir, el Señor, constituyó a unos como ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Algunos quisiéramos que la lista siguiera. Presidente de esto, director de aquello, secretario. Y es más, nosotros creemos, según Efesios 2:20, apóstoles y profetas son el fundamento, el cimiento, la roca es Cristo. Luego tienes apóstoles y profetas. Y a partir de ahí se construye el edificio, que es la iglesia. Pablo está agarrando esta imagen de un edificio. ¿Cuántos cimientos lleva una casa de 3 pisos? 1. Por lo tanto, nosotros creemos que los ministerios de apóstoles y profetas ya no están hoy en día. No los hay, hermanos. No hay sustento bíblico para ello, ni porque le busques. Ahora sí, a partir de ahí tienes pastores, maestros y evangelistas. ¿Cuál es la función de ellos? Verso 12. O el propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito del evangelista, del pastor y del maestro es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Parte del propósito de la predicación es que tú estés capacitado para cumplir tu ministerio. La pregunta que te hago es: ¿estás cumpliendo tu ministerio? O regresemos tantito. ¿Sabes que tienes un ministerio? Bueno, te voy a dar una palabra fresca hoy. Mira, hasta me ahogué. Si has nacido de nuevo,
tienes un ministerio. Y de una vez te lo digo, Dios te va a pedir cuentas de eso. Te dio dones, te dio talentos y te dio su poder para cumplirlo. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso que ya Dios te dio? Porque de una vez, como te lo he dicho, Él va a venir y cuando Él venga te va a pedir cuentas. Algunos de nosotros tal vez ese día le vamos a decir, ni sabía. Señor, es que te hubieras aparecido en un sueño, Señor, y me hubieras dicho. Aquí está, no necesitas un sueño. El trabajo del evangelista, del pastor y el maestro es capacitarte para, y mira cómo la Biblia te llama, santo, perfeccionar a los santos, ustedes son los santos, para la obra del ministerio. Parte de tu ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando tú cumples tu ministerio, todos somos edificados. La pregunta es, ¿estamos siendo de edificación? Porque la ascensión permitió que los ministerios llegaran, por así decirlo, se cumplió. ¿Qué te hace? Te pregunto esto y de verdad, te lo digo, si no quieres como pastor está bien, no hay problema. Te lo digo como amigo, como hermano en Cristo. Te lo digo en el amor de Cristo. Cuando alguien te dice, te voy a decir algo en el amor de Cristo, sabes que viene algo duro. Bueno, pero te voy a decir algo en el amor de Cristo. ¿Qué te hace falta para cumplir tu ministerio? ¿Qué necesitas? ¿Qué más necesitas? Piénsalo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas para empezar a cumplir lo que Dios te mandó a hacer? Dices, voy a poner un ejemplo. Bueno, pues es que mi ministerio es el de las banderas. Y en esta iglesia no hay ministerio de banderas. Entonces, yo no cumplo mi ministerio por culpa del pastor. Porque para eso somos muy buenos. Para echar la culpa a otro. ¿Y qué mejor al pastor? Amén. Las banderas no son ministerios, no se los digo. No sé a dónde Dios te llamó, pero lo que yo quiero es que por favor no cierres la idea del ministerio a un hecho de solamente actividades dentro de la iglesia. Porque si esa es tu mentalidad de ministerio, perdón que te lo diga, pero es bien cerrada. Y muchas veces hasta la buscamos para precisamente no servir. La Biblia dice que tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que tenemos un mensaje de reconciliación. Cuando tú estás compartiendo con alguien el evangelio, estás cumpliendo tu ministerio. ¿Cómo vamos ahí? ¿Es más fácil? ¿Sí o no? Estoy sirviendo. Mírenme. Y cuando llegue con Dios, con todas mis banderas, Señor, que el Señor me diga, yo no te mandé a hacer eso. Pensemos en otro ministerio o en otra parte del mismo ministerio. Mateo 28.
id y hagamos. Lo sabemos. Id y hagan. ¿Cuántos discípulos llevamos? ¿Es más fácil? ¿Sí o no? ¿Es más fácil? ¿Sí o no? ¿Pero a eso nos llamó el Señor? Ni siquiera te está diciendo busca el púlpito, únete al grupo alabanza. O si tu iglesia tiene este ministerio, aquel, y si no lo tiene, busca una iglesia que tenga ese ministerio. No, pensemos en dos cosas: compartir la palabra y hacer discípulos. ¿Estamos cumpliendo con eso? Hermanos, hagamos discípulos. Empecemos ya. Cristo viene y nos va a pedir cuenta de lo que Él nos mandó a hacer. ¿No te da temor eso? Vuelvo a repetir, ¿qué necesitas para empezar a hacerlo? ¿Qué te hace falta? Relaciones con personas, creo que tenemos muchas relaciones con varias personas. ¿Qué nos hace falta, hermanos, para empezar a compartir la palabra y a ser discípulos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesitas? Dices, es que no tengo dinero y me gustaría hacer discípulos allá en el Starbucks. Es que quiero hacer una célula de estudio donde nos reunamos cada fin de semana en aquel café porque está bien chido. Y no tengo dinero. ¿De verdad? Pero a veces esos son nuestros pretextos. Hermanos, aun cuando no tuviéramos nada, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y si eso no te es suficiente, perdón, pero entonces las cosas están mal. Porque si Cristo no es suficiente para nosotros, nada lo será. Nada más lo va a ser. Si Cristo no es tu plenitud, nada de este mundo va a llenar ese vacío que sientes. Y siempre voy a estar buscando un pretexto y un pretexto y un pretexto y un pretexto para no cumplir el llamado, no que el pastor me está haciendo, el llamado que Dios me está haciendo. Segunda aplicación. La ascensión de Cristo se volvió parte de un credo confesional que no solo somos llamados a proclamar, sino también somos llamados a cantarlo en alabanza. Mira el credo o himno que Pablo escribe en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Y cómo termina? Recibido arriba en gloria. La ascensión de Cristo se volvió parte del credo confesional de la iglesia, que no solo proclamó, sino también lo cantaba. Qué hermoso es cantar la doctrina del Señor. Número 3. La ascensión puso al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Cuando dice a la diestra del Padre, no es un lugar literal de que esté sentado a la derecha. Acuérdate, Dios es Espíritu. Por lo tanto, el título de la diestra del Padre no es literal, es un título de autoridad. Nuestro Señor Jesucristo gobierna. Mira, Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, después del sacrificio, ¿qué hizo?
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Número 4, la cuarta aplicación. Este es, en lo personal, uno de los textos más hermosos para mí y ojalá lo sea para ti. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Qué hizo este gran sumo sacerdote, hermanos? Traspasó los cielos. ¿Y quién es este sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. El pastor Joel Vicky, citando al puritano Thomas Goodwin, escribe: Goodwin, uno de los puritanos, reconoció que desde nuestro pecado pudiéramos desanimarnos cuando este texto dice que nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado puede hacernos pensar que la grandeza de Cristo exaltado pudiera ser que se olvide de nosotros. Piénsalo de esta manera, dice Goodwin. Imagínate a un niño de una pequeña localidad que comenzó la escuela, trabajó, llegó a la universidad, se graduó de la universidad y ya en la ciudad encuentra un trabajo altamente remunerado en una gran ciudad. Ya estando en esa posición, se olvida de sus amigos, se olvida de su familia y no solo se olvida de ellos, los considera como inferiores. ¿Conocen a alguien así? Hemos escuchado historias así. Dices, ahora que le dieron ese puesto, dices, yo creo que me va a hablar. ¿Pero para qué? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó que tenía familia? ¿Se olvidó que éramos amigos? Se olvidó de todo porque ya está ahí arriba. Dice Goodwin, nuestro pecado pudiera llegarnos o pudiera inclinarnos a pensar que Cristo, por cuanto ya está exaltado, ahora se olvidó de nosotros. Pero dice Goodwin, si Cristo nos recordara en el cielo, habiéndose despojado de las fragilidades de su carne que tenía aquí y habiendo revestido su naturaleza humana con una gloria tan grande que ya no puede compadecerse de nosotros como lo hizo cuando moró entre nosotros, sin duda es un error. Cristo no se ha olvidado de nosotros. Las mismas escrituras que hablan de la exaltación de Cristo también nos revela que hoy su corazón se inflama de compasión para nosotros. Y ojalá puedas venir el domingo porque vamos a profundizar un poco más en el tema del corazón de Cristo. Goodwin sigue diciendo, la misericordia de Cristo es tan cierta que las escrituras usan una doble negación para declarar con firmeza una verdad positiva. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Goodwin dice, su conocimiento, el Cristo glorificado al conocer nuestro pecado, con la memoria de su dolor cuando caminó en este mundo, hace que su corazón desborde de compasión. No es como aquel, siguiendo el ejemplo de este niño, que empezó en la empresa desde abajo, lo ascendieron hasta arriba y estando arriba, mira con desprecio a los de allá. El típico aquel que dice, a mí me costó, que le cueste. A mí nadie me enseñó, que nadie le enseñe. Cristo no es así. Él caminó en esta tierra
Él no se entiende y ahora que ve tu lucha, Él te comprende y siente compasión por nosotros. Ese es nuestro Cristo glorificado. Dice Goodwin, el corazón glorificado de Cristo aún late por los pecadores como nosotros. El corazón de Cristo que intercede en el cielo por su pueblo es el corazón del Padre. Y aquí vemos la doctrina de la Trinidad práctica, pero sobre todo consoladora para nosotros. Mis hermanos, tenemos un sumo sacerdote que ascendió a los cielos. Hoy, tú, yo, podemos venir confiadamente a su presencia. Ahí está la invitación para ti. Ahí está la invitación para mí. Sus brazos están abiertos. Su corazón está lleno de compasión. Por eso el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 9, verso 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Piensa en esta escena. Un niño hizo una travesura. Su papá lo manda a llamar. Lo va a castigar. Se merece el castigo. Pero ahora el hermano mayor entra y le dice al papá: papá, no fue él, fui yo. Castígame a mí. Ese es Cristo, hermanos. Él se presentó delante del Padre por ti y por mí, diciendo: castígame a mí por todos los pecados de Él. Él no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tus preocupaciones, no se ha olvidado de tus lágrimas, no se ha olvidado de tus tribulaciones. Él está ahí para ti y para mí. Sus brazos, su corazón está disponible para nosotros. Por eso dice en el verso 28 de Hebreos 9: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y mira, la esperanza aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a ¿quiénes? ¿Lo estás esperando? ¿Lo estás esperando? Ojalá que sí, hermanos. Permíteme concluir, hermanos. La doctrina de la ascensión no es una doctrina de segundo término. Estamos ante una doctrina de vital importancia. Por eso hacemos bien cuando pasamos tiempo meditando en esto. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Cristo ascendió conforme a las Escrituras. Y la noticia es que Cristo vendrá conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Hermano, no estás solo. Tu fe, tu esperanza no descansa en el aire, no descansa en la imaginación. Tu fe, tu esperanza es real. Y vuelvo a repetir, puede que ahorita estemos en un momento bien difícil, pero Él dijo que se iría y Él lo cumplió. Él dijo que vendría y Él lo va a cumplir. Pero entre que se fue y viene, Él dijo que enviaría a alguien, que es el que hoy está aquí, el Espíritu Santo. No estamos solos. Y todo gracias a la ascensión. Por cuanto Él se fue, su Espíritu vino. Yo que tú le dieras un gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Vamos a orar y vamos a cantarle al Señor. Ponte de pie. Padre, gracias por recordarnos que no estamos solos. Gracias porque un día tú te fuiste, Señor, pero vas a volver y te estamos esperando, Padre. Señor, muchos en este día quizás ya no tenemos fuerzas.
Quizás hemos querido volver atrás. Quizás hemos dicho, ya no puedo. Pero, oh Señor, hoy nos recuerdas que estás con nosotros. Y aún, Señor, cuando he sido desobediente a tu llamado, tú sigues mostrando paciencia. Tu corazón sigue fluyendo compasión. Y podemos venir hoy a tu trono de gracia. Vamos, iglesia, habla con Él. Dale esas cargas. Dáselas. Descansa en Él. Ríndelo a Él. A sus pies, rinde todo eso. Como decíamos, dale el volante. Tú no tienes por qué llevar lo que no tienes control. Adórale. Comprométete con Él. Tienes un ministerio, iglesia. Tienes un ministerio. Haz discípulos. Invierte tiempo, invierte recursos, haz discípulos. Estás trabajando para el Rey de Reyes.